realmente poder abordar estas temáticas justamente en la educación superior, porque ha sido un espacio en donde han estado frecuentemente invisibilizadas, no abordadas. Entonces, saludo y acojo con mucho beneplácito la realización de esta cátedra, y bueno, agradezco a Daniela, a Paloma y a Ana Laura por la invitación. También es un gusto enorme compartir la mesa con Giselle. Nos hemos leído mutuamente, conversamos, nos hemos citado y nunca nos habíamos encontrado. Así que es un placer enorme compartir la mesa contigo. Cuando me llegó la invitación, o sea, vi que los temas son bastante disparadores y son necesarios. Se viene ya reflexionando en la Argentina de los últimos años sobre estas cuestiones. En el programa que estoy vinculada en UNTREF también hay un trabajo alrededor de eso. Y venimos centrándonos, bueno, que es el campo mío, el campo de análisis, el campo de la educación. Y bueno, desde ese lugar hablaré o aportaré, digamos, un granito de arena para hablar sobre estas cuestiones. Pero es un tema que hace parte, está instalado en la agenda de las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres afroargentinas, afrodescendientes en general, y también, bueno, en la educación superior en Argentina tibiamente viene también produciendo algunos desarrollos, ¿sí? Argentina tiene un nivel diferencial con relación a otros países de América Latina. En esto, bueno, Brasil tiene una vasta producción, es el país de hecho donde mayores desarrollos se han alcanzado con relación a la inclusión de estudiantes negros e indígenas en las universidades a través de acciones afirmativas o grupos especiales que favorecen la presencia de estos grupos en la educación superior. Bueno, Argentina en esto todavía, digamos, es incipiente el trabajo desarrollado, pero reitero, saludo con mucha alegría el desarrollo de cátedras de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pienso yo un poco la cuestión esta de las razas, ¿no? Que se ha venido como charlando a partir de lo que Paloma propone? Bueno, el racismo en principio hay que pensarlo como una estructura, ¿no? El racismo es una ideología, pero también es una estructura, ¿sí? De poder que establece jerarquías entre los ciudadanos, entre los sujetos, ¿sí? En principio establece o se basa en la creencia de que hay razas, y segundo, de que esas razas están jerarquizadas, que hay razas superiores y que hay razas inferiores, ¿sí? Y sobre esto hay mucha tela para cortar, digamos, en términos de la teoría social. Hay un debate álgido entre muchos investigadores si el racismo es solamente un fenómeno moderno, no lo es. Bueno, coinciden muchos en que, digamos, el racismo, hay distintas expresiones de ese racismo. A mí me gusta un texto de Michel Ubiorca que habla de cómo el racismo, una cosa es el racismo como concepto y otra cosa es el racismo como fenómeno, y como fenómeno él dice es anterior a la modernidad, y como concepto es más un concepto moderno, ¿sí? Pero bueno, partiendo un poco de eso, el racismo como una manera de jerarquizar, ¿sí? Primero de identificar que hay razas, racializar poblaciones, y luego de jerarquizar las relaciones entre esas poblaciones, es un fenómeno que está presente en América Latina, ¿sí? Mucho y muy fuerte. Sucede que racismo se ha identificado comúnmente como las prácticas de violencia directa, es decir, a uno le dicen racismo y uno piensa en el apartheid o piensa en la segregación en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, América Latina no tiene racismo porque acá no hay ningún lugar que prohíba el ingreso de negros, ¿sí? O de negras a espacios determinados, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en América Latina fue muy fuerte ese mito del mestizaje y de la democracia racial en Brasil, que justamente lo que hizo ese mito por mucho tiempo fue obturar la posibilidad de que viéramos las reales asimetrías y desigualdades sociales que enfrentan las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la región. Distintos estudios, por ejemplo de la CEPAL, que recomiendo mucho, la matriz de la desigualdad en América Latina de 2017, muestra claramente eso, ¿sí? Cómo hay en América Latina una matriz de desigualdad, ¿sí? Desigualdad social, de ingresos, ¿sí? de distintos tipos, desigualdades educativas, desigualdades de género, y cómo esa desigualdad se hace mucho más profunda
cuando la pensamos en términos étnico-raciales, ¿sí? Los grupos indígenas y afrodescendientes en América Latina experimentan una profundización de esas desigualdades. Y muchas de esas desigualdades están concentradas en el campo educativo. Y ahí, por ejemplo, observamos cómo, si bien hay un acceso a la educación media, básica media, en la educación superior hay muy poca presencia afrodescendiente. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay poca presencia? Bueno, porque no llegan, no quieren estudiar. ¿Será esa solo una explicación a un fenómeno, digamos, solo una explicación individual? ¿Cierto? Hay una explicación lógicamente estructural que tiene que ver con el bajo acceso que hay, la baja participación, la escasa posibilidad que tienen estas poblaciones de acceder a la educación superior y de concluir sus trayectorias educativas en estos espacios, porque eso también es lo que sucede, ¿no? Incluso en Colombia hemos hecho desde el programa en el que trabajo investigaciones de cómo acceden los estudiantes negros o indígenas a las universidades a través de estos grupos especiales, pero en el segundo o tercer semestre, bueno, pues empieza a producir un desgranamiento, porque no hay políticas que garanticen la permanencia, ¿sí? Ni tampoco la exitosa graduación. Aunado a esto de que también, lo que distintos académicos han venido discutiendo, hay ahí en el campo educativo un racismo epistémico muy fuerte, ¿sí? Que de hecho en la Argentina, o sea, esto es, digamos, extendido a toda América Latina, y ese racismo epistémico tiene que ver con esa exclusión de ese pensamiento negro, ¿sí? Africano, ¿no? Esto, digamos, nos metemos en debates mucho más álgidos que tienen que ver con, bueno, el siglo XVI, XVII, como por ejemplo a los negros se los ha visto siempre. Hay un autor que les recomiendo mucho, Achille Mbembe, que habla de la razón negra, ¿sí? Exacto, cómo la modernidad implicó también la construcción de esa razón negra, en donde el negro es visto como ajeno al progreso, el negro es visto como que no tiene conocimiento, ¿sí? Es solamente pasional y emocional, y como dice Manuel Chubutzi, esa razón que se identificaba solamente para esos pueblos europeos tiene color, ¿no? Tiene un texto así, el color de la razón. ¿El color de la razón cuál es? Es el color blanco, ¿sí? Entonces negro es alguien irracional. Entonces toda esta construcción ideológica que subalterniza poblaciones, que establece jerarquizaciones, que tuvo su máximo esplendor, entre comillas, en el siglo XIX con el racismo científico, sigue presente hoy. ¿Sí? Sigue presente hoy. El racismo no es solamente una ideología que se quedó enquistada en el siglo XIX, o que se quedó en el apartheid, o que se quedó en la segregación en Estados Unidos, sino que está presente a través de prácticas, ¿sí? A través de representaciones, a través de estereotipos, a través de ideas que hay sobre los otros, ¿sí? Les voy a contar una anécdota, por ejemplo, Ángela, que está acá, pido permiso a Ángela para contar esa situación, para ir a un caso más concreto y más de acá. Ángela es profesora de la universidad, y Ángela, acá está afro, ¿sí? Le han parado en la universidad a pedirle cuestiones del servicio, ¿sí? La asocian a ella las tareas de limpieza, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿es solo una confusión esto? A ver, ¿ustedes qué dicen? No, ¿cierto? No es solo una confusión. ¿Qué hay entonces en la representación que ese otro tiene de ese cuerpo negro? ¿Qué diríamos ahí? Estoy preguntando. A ver quién dice algo. ¿Qué diríamos ahí de ese ejemplo específico? La división del trabajo, la división de estas otras jerarquías. Excelente. Y eso que tú tocas es un punto también que en ese estudio que les recomendé la CEPAL, sería bueno que lo consulten, porque el acceso al trabajo también está racializado, ¿sí? Cuanto más negra es la persona, cuanto más oscura es, más baja es el nivel de posicionamiento de esa estructura social. Cuando más se accede hacia la cúspide, más blanco se vuelve, ¿sí? Más blanco mestizo, y eso tiene que ver con las estructuras de sostenimiento del racismo, claramente, ¿sí? Oh. Bueno, me quedan 5 minutos, pero bueno,
Hablé muy poco hasta ahora, pero voy a ir concluyendo. Entonces tiene que ver esto con justamente ese racismo, que es un racismo epistémico que ha negado que las poblaciones negras seamos productoras de conocimiento. De hecho, piensen ustedes qué formación tenemos en la escuela sobre la historia negra, sobre la historia africana. Ninguna, o muy poca, ¿no? O se enseña solamente que la historia de las poblaciones de origen africano es solo la historia de la esclavización. Entonces uno aprende a formarse con la idea de que negro esclavo, negro inferior, y ese es el trato con el cual se mueve uno cotidianamente en el espacio social, ¿sí? Ese es el trato. Sí, les voy a contar otro ejemplo. Una amiga doctora también en ciencias sociales en Cali, Colombia. Cali, Colombia, fíjense, es la segunda población con personas afrodescendientes en América Latina, después de Bahía, que está en Brasil. Y Cali es una ciudad muy segregada, ¿sí? Vos vas a ver, cuando vayan a Cali, el país en general está agrupado o está distribuido por estratos sociales. El 1 y 2 son los sectores populares, el 3 ahí la pelea, el 4 y 5 es la clase media, bueno, y el 6 son los sectores de más alto poder adquisitivo. Y cuando vas a la ciudad te encuentras con que las poblaciones afro están concentradas en los estratos 1 y 2, ¿sí? Que tiene que ver también con ese racismo institucional. O sea, hay muchas formas en las que el racismo se expresa, epistémico, institucional, ¿sí? El racismo cotidiano, de muchas maneras. Y mi amiga vivía en un estrato 4, entonces un día timbran a su casa, ella se asoma por el balcón y le dicen, me llama la señora de la casa. ¿Sí? Y ella dice, bueno, la señora de la casa soy yo. Pero ¿qué tiene? Volvemos con estas representaciones. El mismo caso de Ángela que les comentaba, bueno, infinidad de cuestiones también me han pasado a mí en la Argentina, tienen que ver con eso, ¿no? Con que nos representamos el mundo a partir de estas teorías racistas, o sea, no se quedaron alojadas allá en el siglo XIX, están en forma presente y en la Argentina están, ¿sí? Por eso el movimiento negro viene combatiéndolas y claramente hay un racismo epistémico en el campo educativo. El hecho de que no tengamos nada o muy poco sobre la historia de los pueblos africanos, o solamente la representación de esa razón negra, ¿sí? Negro esclavo, negro animal, solamente esa representación tiene que ver con las formas en las que ese racismo se presenta, ¿no? Incluso autores africanos, ¿cuántos autores africanos o negros han leído? Preguntémonos por eso, ¿no? Leemos, como dice Boaventura de Sousa, la teoría social que está concentrada en 5 países, ¿sí? Y que además es una teoría social sexista, o sea, predominancia de varones, y los pueblos africanos o los pueblos indígenas, por ejemplo, no aparecen como productores de conocimiento. Hay una estudiante de Salta que me contaba el otro día que cuando se lleva apellidos indígenas, ella decía, no me toman en cuenta. En cambio habla un Kleiderman, perdón por usar el nombre, pero me aparece el apellido apenas ahora, un Bianco, gracias Nové, Bellucci, perdón. Entonces, exacto. Entonces se toma, digamos, se reconoce como a esos portadores de conocimiento, pero no a quien tiene un mamani, quien tiene, bueno, distintos apellidos indígenas. Entonces, ahí, de esas son las formas, claramente, en las que aparece el listado de ese racismo y hay que combatirlos. La educación es un espacio fundamental para hacerlo. ¿Por qué? Porque la educación, Bourdieu ya mismo lo decía desde la década de los 60, es un espacio en donde se construyen mundos, ¿sí? Se construyen y se fabrican personas, interpretaciones del mundo. Entonces, si ahí no están presentes otras epistemologías, no solamente las epistemologías europeas, que también tienen que estar presentes, esto no se trata de unas sí, otras no, sino justamente, si vamos a hablar de diálogo intercultural, para que esa interculturalidad sea posible, bueno, todas las epistemologías, que son formas de ver el mundo, de construir el conocimiento, tendrían que estar presentes y poder valorizar la historia de esos pueblos. Entonces, no es posible romper el racismo si no hacemos estos movimientos que son también estructurales, la manera como se pensó nuestro sistema educativo, pero también material, ¿sí? Ojo, porque a veces la gente dice, bueno, el racismo solo se lo enfrenta dando charlas, invitamos a dar charlas, no. Eso es importante, es fundamental, es necesario hacerlo, es necesario que Diego siga creando cátedras, que Paloma siga creando cátedras, que Giselle siga trabajando estos temas, y es fundamental. Pero también es necesario avanzar
hacia el rompimiento de esa matriz de desigualdad económica que hay, ¿no? Que condena a la pobreza a las poblaciones indígenas, afrodescendientes en América Latina. También es necesario avanzar con la incorporación de los saberes negros a esas currículas escolares, a esas currículas universitarias. Tenemos que poder trabajar autores negros en nuestras cátedras, perdón. Otra vez 5 minutos. Ahora son 5 de verdad. Estos son 5 de verdad. Tenemos que poder trabajar esos autores negros en nuestras cátedras y tenemos que también poder incorporar estudiantes y docentes negros, ¿sí? Miren, en Brasil existe una asociación de investigadores, de pesquisadores negros, precisamente porque los temas de la agenda, digamos, los temas de nuestras poblaciones, estaban siendo tratados exclusivamente por investigadores blanco-mestizos. Que eso no está mal, ¿cierto? Todos tenemos derecho a hablar de lo que queremos. Pero ellos tienen un tema y un lema que me gusta mucho. No hablen de nosotros sin nosotros, ¿sí? Entonces hay que poder incorporar las voces, porque si no estamos repitiendo lo mismo. Las voces de los investigadores negros también, y no solo como activismo, porque también esa es otra cuestión. Entonces, invitamos a los eventos porque los negros hacen activismo y nosotros producimos conocimiento. No, hacemos activismo, pero también producimos conocimiento. Hay que abrir espacio para los y las investigadoras negras en la educación superior, porque esa también es una manera de enfrentar el racismo. Sí, es vinculando nuestras presencias, vinculando nuestras historias, vinculando nuestros saberes, ¿sí? Y haciendo movilizaciones estructurales. De ese modo, yo digo, podemos también afectar esto. Yo quería brevemente comentar, o que la idea es cruzarlo también con la cuestión feminista. Si uno cruza, por ejemplo, esto con lo que se ha venido llamando desde la década de los 70, ¿cómo? La interseccionalidad, exacto. Es una propuesta que emerge en el feminismo negro, norteamericano. Bueno, no hay tiempo ya para hablar de eso, pero después fue continuado por británicas y han hecho aportes buenísimos, digamos, no son solo feministas negras que han trabajado en esto, pero si lo pensamos también en términos de género, vemos que las mujeres negras enfrentan múltiples desigualdades. No solamente están afectadas por las desigualdades de género, sino que también están afectadas por las desigualdades de clase, de raza, ¿sí? Por la cuestión que implica la inmigración, o sea, por eso nos sirve una matriz interseccional para pensar esto y pensar cómo de algún modo las luchas feministas no deben responder, que es lo que siempre el feminismo negro planteó, a un sujeto universal, mujer, ¿sí? Porque las mujeres somos diversas, porque las desigualdades que nos atraviesan son muchas, ¿sí? Y esto no se hace para dividir o para fragmentar, sino justamente para visibilizar las distintas formas en las que el poder, ¿sí? Y la dominación se enquistan para reproducir esas desigualdades estructurales. Bueno, con eso voy a concluir, ¿sí? Gracias. Gracias por la invitación. Voy a ser breve. Me voy a ceñir un poco las preguntas que me hicieron. Bueno, como me presentaron, me voy a agarrar un poco de eso. Yo soy investigadora del CONICET y además soy docente de metodología y hay algunos que me tuvieron también en la cátedra de socio de las migraciones porque me dedico a investigar las migraciones senegalesas a la Argentina. Y en esa investigación, que empecé hace 10 años, me di cuenta que una de las cosas que me llamaba la atención era la cuestión de la negritud en la Argentina. Y como mencionó Ani, la negritud en América Latina, en muchos aspectos, puede ser muy visible y el racismo puede ser un racismo más biológico, más explícito, más observable. Y en la Argentina, en principio, uno cuando se acerca a estas temáticas, lo primero que encuentra es que parece que no hay negros y que todos los negros que hay son migrantes. Entonces, a partir de eso, comencé a investigar con un grupo que hay de estudios afro-latinoamericanos qué es lo que pasó con los negros en la Argentina, y las respuestas en general que uno se encuentra son que se murieron todos con la fiebre amarilla, o que se murieron todos en las guerras de la independencia, o simplemente que desaparecieron, como por arte de magia. Y me parece que esto se une con la primera pregunta disparadora del Manel, que era ¿cómo es el racismo en la Argentina? Y creo que el racismo en la Argentina es un racismo que invisibiliza a determinadas poblaciones que pareciera que no entran en esta nación soñada que crearon para nosotros los creadores de la patria, ¿no? Entonces,
En primer lugar, desentrañar esta cuestión más histórica de pensar quiénes son los que forman el país, quiénes son los ciudadanos deseables y que claramente están excluidos de este crisol de raza, todos aquellos que tienen la piel más oscura o que no han nacido en los barcos, ¿no? Entonces, bueno, estudiando mucho estos temas, sobre todo con historiadores, se puede dar cuenta que acá hubo una población afrodescendiente, descendiente de esclavizados, y al igual que en el resto de los países latinoamericanos, que es verdad, no fue tan numerosa, pero que sí existió, que no desapareció, sino que se le invisibilizó a través de distintos dispositivos, principalmente el de los censos, que es la manera en la que se dibuja cuál es la población del país, y excluyendo esta población de las zonas más visibles, ¿no? En esta matriz espacial de la ciudad, sobre todo en el siglo XIX, aquellos que tenían la piel más oscura no podían circular por las zonas más céntricas de la ciudad, que estaban reservados a las personas blancas. Y también adhiero a lo que dice Ani, distintas políticas de exclusión, sobre todo en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso al trabajo. Lógicamente, después de siglos de quitarles las posibilidades educativas, la inserción laboral de estas personas siempre fue mucho más marginal, e incluso aún hoy las personas de origen afro, sobre todo afro-argentinas, siguen teniendo muchas más dificultades para acceder justamente a los sectores universitarios y a trabajos más calificados. No es que no los hayan, no es que no tengan capacidades mentales ni mucho menos, es simplemente esta cuestión de que son capas y capas de exclusión que se fueron asentando, que se fueron sedimentando y que cuesta romper. En segundo lugar, cómo se manifiesta el racismo hoy. Me parece que hoy por hoy todos sabemos que decirle a alguien negro de o cualquiera de estos insultos, todos sabemos que son racistas, que no están bien, que están como políticamente condenados. Y entonces, a lo largo del tiempo se fueron encontrando como alusiones alternativas para referirse a estas cuestiones que está mal decir negro de y está mal decir que hay racismo porque supuestamente y biológicamente ya está demostrado que todos somos iguales y que las razas no existen y que hay una sola raza humana y que simplemente hay cambios en el color de la piel. Pero no podemos negar que las visiones respecto a los otros, los que no son como supuestamente deberíamos ser, todos blancos, todos europeos, todos católicos, que eso es lo que se sigue considerando como deseable, se los sigue excluyendo y se sigue aludiendo a ellos, pero de otras maneras. Y se siguen buscando distintas excusas para excluirlos, que no están basados tanto en la raza ni en las cuestiones genéticas, sino que se alude a un racismo más cultural, donde se piensa o se dice que son diferentes porque tienen culturas diferentes y por lo tanto no pueden acceder a determinados lugares, pero al mismo tiempo pareciera que estos aspectos culturales no pueden modificarse, como si fuesen hereditarios. Entonces yo me pregunto cuál es la diferencia con la raza y con lo biológico, ¿no? Después hay otro autor que se llama Espel, que habla del racismo elegante, ¿sí? Que también tiene que ver con estos discursos un poco diferentes, que no hacen alusión explícita a la raza, pero que siguen aludiendo a las diferencias del otro, y que estas diferencias en el día a día, en las relaciones cotidianas, se terminan transformando en desigualdades. Porque yo creo que esa es la cuestión central. Sí somos diferentes, todos somos diferentes. No solamente por el color de la piel, sino por los gustos que tenemos, por un montón de cuestiones, todos tenemos distintas identidades y todos somos diferentes. El problema es cuando esas diferencias se transforman en desigualdad de oportunidades, de acceso a la educación, de acceso al trabajo, etc. Entonces, bueno, esa era un poco mi respuesta a esas dos primeras preguntas que habían planteado. Por otro lado, bueno, yo les comenté, yo yo investigo y baso mi investigación en la migración senegalesa, pero no solamente en las trayectorias migratorias y en la inserción laboral que tienen estas personas, sino también en las representaciones que la sociedad civil construye respecto a ellos. Para eso trabajamos en un UBACIT en el que estoy desde una perspectiva más cuantitativa, hicimos una encuesta para ver un poco cuáles eran estas representaciones, y sorpresivamente, o no, la mayoría respondían que eran buenas personas, que eran igual que nosotros, que, bueno, quizás en cuanto a sensaciones les generaba un poco de lástima, sobre todo esta cuestión ligada
una pregunta que para mí era interesante era preguntarles de dónde creen que vienen estas personas. Y de África. África es un continente que tiene 54 países. Es como que me digan, ¿y de dónde viene esta chica? Y no sé, de América. Bueno, como esta cuestión que también mencionaba Ani, que hay un gran desconocimiento del continente africano y de todo lo que tiene que ver con las culturas y las tradiciones y los aportes que el continente africano tiene para dar y que tiene que ver con nuestra matriz eurocéntrica en los modos en que estudiamos y miramos. Y otra pregunta que yo hacía era ¿cuál creían que era el nivel educativo que tenía esta población? Todos decían que el nivel educativo era bajo o muy bajo. Y después cuáles eran, si les daría un trabajo, todos respondían que sí, qué tipo de trabajo, y depende de sus capacidades. Depende de sus capacidades. Si en la pregunta anterior yo les pregunto cuáles creen que son sus capacidades, su nivel educativo es bajo, claro, qué tipo de tareas o qué tipo de trabajo le pueden dar a una persona que consideran que no tiene nivel educativo. Me parece que ahí se reproduce esta cuestión de las representaciones racializadas que después impiden el acceso a otro tipo de inserción laboral. Más allá de todas las problemáticas que después en otro momento en otra charla les puedo contar de documentación que tienen los migrantes y otro tipo de problemáticas. Pero creo que esas dos cuestiones hablan mucho del tipo de racismo que está presente en nuestra sociedad. Después otra pregunta tenía que ver con la importancia de hablar estos temas en la academia. Bueno, creo que es un poco lo que venimos discutiendo. Creo que son temas que no se hablan. En algunas materias, bueno, yo cursé sociología acá y más o menos veo que en general en las materias se hablan algunas cuestiones de los pueblos originarios, pero la cuestión afro está totalmente olvidada, no se trata en ninguna materia de la facultad y me parece que eso tampoco es una simple casualidad, sino que tiene que ver también con este eurocentrismo con el que miramos las ciencias sociales y creer que no hay autores que puedan aportarnos y que la historia de ese continente no pueda aportarnos al conocimiento. Y también lo alejados que estamos de sus realidades y me parece que tiene que ver también con este complejo de inferioridad que nosotros tenemos en donde queremos todo el tiempo parecernos a Europa. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar África? Mejor estudiemos a los que les fue mejor, que fue un poco la idea con la que se creó la narración de la nación argentina, ¿no? Con este crisol de razas y con esta idea de imitar continuamente a los países desarrollados, que no eran bárbaros y que por lo tanto era Europa y Estados Unidos, ¿no? Y en relación al activismo, hay como varias capas. Yo no me dedico específicamente a eso, no es lo que estudio, pero bueno, por cercanía temática, comento brevemente en caso de que a alguien le interese y quiera como acercarse. Digamos que esta matriz blanco-europea que niega continuamente la presencia afro comienza a resquebrajarse en algún punto en la década de los 80 con la llegada de muchos migrantes afro-latinoamericanos a la Argentina, primero afro-uruguayos que comienzan a tocar candombe y que comienzan también como a hacer oír su voz y su presencia, también migrantes afro-brasileros. En la década de los 90, también coincidentemente con la llegada de migrantes afrocubanos, afrodominicanos, afrocolombianos, comienza también a cambiar la narrativa de la ciudad de Buenos Aires, donde se quiere empezar a vender como una ciudad multicultural. Y se empiezan a organizar, bueno, no sé si habían visto hace ya varios años los domingos en la calle de Avenida de Mayo se festejan los Buenos Aires Celebra, y hay Buenos Aires Celebra Afro también. Buenos Aires Celebra Afro, no sé qué país es afro, pero ahí hay puestos de distintas colectividades donde se muestran las danzas típicas y la comida típica, que también llevaría una discusión larguísima. Yo no sé cuál es la danza típica y la comida típica de la Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tenemos que mostrar la danza típica y la comida típica de Colombia, que debe haber un montón de regiones con un montón de especificidades? Pero bueno, comienza a mostrarse la cuestión afro como en estos espacios reducidos en tiempo y espacio, en donde si lo mostramos en ese momento, y si están en ese momento en la Avenida de Mayo está bien, pero que no estén en otro momento, ¿no? Entonces después tenemos los conflictos con la policía para sacar a los vendedores ambulantes o a las travestis que son dominicanas, pero bueno, si es en el marco del Buenos Aires Celebra está bien. Y bueno, a partir de esas cuestiones comienzan también a
a nivel internacional a generarse redes de mujeres afro que cuentan con algo de financiamiento internacional para comenzar a juntarse, por lo menos organizarse, empezar a ver quiénes son las poblaciones afro en América Latina, comienza a haber censos, se hizo una prueba piloto en la Argentina para ver cuántos afro había, después se incorporó una pregunta en el censo del 2010, ahora se va a incorporar una nueva pregunta en el censo del 2020, está tratando de verse quién es esta población y reconocerla, pero siempre desde este lado que, no sé, si retomamos a Fraser, que habla de las políticas del reconocimiento y el resarcimiento y la redistribución, empieza a haber una especie de reconocimiento, muy de a poco, pero no aún todavía de redistribución de recursos, ni de poder igualar en algún punto todo el tiempo que fueron excluidos y que no contaron con los mismos derechos. Entonces, yo adhiero a que debería haber acá también más personas afroargentinas que estén formadas, pero bueno, lamentablemente la historia de exclusión de todos estos años hace que sean muy pocos los activistas afroargentinos que han podido acceder a una educación superior y que han podido ponerse a estudiar estos temas. Yo soy argentino. Una pregunta que siempre me ha hecho mi profesor en posgrado, para dudas, sin duda, ¿no? Soy argentino. Saco mi passport y digo, yo soy argentino. Una pregunta frecuente entre mis profesores de posgrado, maestría e inclusive carrera de grado, yo estudié en Tucumán, Derecho. Estudié una especialidad de Derecho Informático en la UBA, estudié un posgrado sobre lavado de dinero en la UBA, estudié la maestría de Migraciones y bla 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 en la UNTREF. Y hice cursos en otras universidades, de hecho hice cursos en la American University, trabajé en organismos internacionales sobre temas de derechos humanos. Y una pregunta frecuente, que es súper divertida cuando uno ya la puede tragar, es si yo soy argentino. La primera pregunta es si soy argentino, porque obviamente hay algo de rareza en la existencia de una persona no blanca en esos lugares, y de que, no sea, y que a su vez no sea la performatividad que el otro, la otra edad dominante, que es el principal, espera de uno. Entonces, la primera pregunta es si soy argentino. Entonces, yo les respondo a ustedes, esta pregunta que me ha traumado bastante, no tanto, pero me ha llevado a analizar como un detonante, si soy argentino. La siguiente pregunta que viene es si mis padres son argentinos. Porque también mis padres son migrantes. También mis padres son migrantes. Entonces, no, pero acá viene más diversión aún. Entonces, cuando uno ya puede manejar eso, le dice, bueno, no, mis padres son argentinos. ¿De qué parte? Le digo, no, de Salta, de un pequeño lugar que se llama Cachi, que es un departamento de Salta. Y acá viene la pregunta aún más atrevida, porque siempre alguien se puede superar a sí mismo. Entonces la otra pregunta es, ¿y tus abuelos? ¿De dónde son? Le digo, claramente no, pero mis abuelos son argentinos. Y ahí es donde este juego, y donde empieza esta charla que a mí me interesa bastante, que es decirle a mi profesor, no voy a dar nombres claramente, pero hay bastantes, tengo en mi lista, porque claramente los anoté y colecciono, personalidades súper interesantes que me han hecho esta pregunta. Personas que han trabajado, que le han entregado la ley en mano a Perón en la época de la ley de migraciones, personas que son duchas en carreras de sociología y ciencias sociales, muy interesantes. Me han hecho esta pregunta. Y sobre eso, con el grupo, con Identidad Marrón, hemos venido trabajando el tema del racismo en Argentina, porque también entendemos esta cosa que es otra dubitación que nos ha llevado tiempo, el tema de este deseo constante de querer traducir las situaciones del contexto anglosajón al contexto latinoamericano. Que a lo que yo, particularmente yo, y me hago cargo yo mismo de esto, en ciertas oportunidades he cuestionado como una neocolonialidad. Es como una nueva forma de plantear un colonialismo de las buenas personas y del buen progresismo desde la perspectiva anglosajona, llevando a traducciones que muchas veces no responden al contexto en particular. Entonces, desde ahí nosotros trabajamos esta cuestión de lo que es como identidad marrón, porque, a ver, veamos, hay algo muy interesante en las identidades, que es esta cuestión de que cuando uno asume, el racismo existe cuando uno asume, o sea, el racismo existe, obviamente, pero lo podemos visibilizar cuando uno asume que es el sujeto, objeto, de esa cuestión. Recién ahí entendemos cuál es la cuestión, pero ustedes se preguntan, y ustedes dirán, bueno, el racismo está en Argentina y esta duda, y dicen sí, no, tal vez puede ser, no, ¿dónde están? Pero ustedes saben que hay personas como yo, personas con rasgos indígenas que rondan sus lugares, rondan el servicio doméstico de ocasionalmente familias, conocidos y demás, rondan caras que pueden estar con la policía, que pueden ser maestros, rondan caras de precariedad laboral, saben que puede ser el albañil, no saben dónde son, pero saben que están. Y lo que también saben es que esas personas no plantean una identidad de su ser. El racismo existe para ellos, claramente el racismo existe. Hay una exclusión y hay una estructura y demás. Pero esas personas no tienen un nombre para decirse, porque
Yo, es lo que muchas de mis compañeras son de comunidades indígenas. Y ellas me dicen, bueno, yo tengo una comunidad que se llama Aymara, que me dicen tanto que esté acá, pero está. Ella es comunidad indígena, trabaja en derechos indígenas y demás. Y yo le digo, yo no puedo decir que yo soy indígena. Yo no lo voy a decir. Porque, y yo siempre planteo, ¿cuál es mi resistencia hacia eso? Mi resistencia es esa performatividad necesaria que plantea el buen progresismo blanco de necesitar verme con un aguayo, de necesitar verme con una pluma, de necesitar verme diciendo algo para que del otro lado yo sea tomado en cuenta como una otredad pensante o como un sujeto del activismo. Y ahí una cuestión súper interesante en el contexto argentino, porque el racismo plantea esa exigencia. De hecho, compañero, ha visto que en el último contexto había una múltiple cantidad de notas respecto a lo afro en diarios progresistas. De hecho, nombremos Página 12 tranquilamente. Y es como si el racismo se limitase solamente a esta cuestión de lo afro, inclusive yendo a la perspectiva anglosajona, sin contactarse con personas del contexto. Y eso es súper extraño. Y a la vez también porque muchas de esas personas son como progresistas, anti-imperio y anti-bla bla, pero de la deconstrucción no. Entonces se deconstruyen con el imperio y es súper interesante esta cuestión. Porque nos planteamos desde dónde salimos a cuestionar el racismo. ¿Quiénes salen a cuestionar el racismo? De hecho también en la estructura legal, y esto es otro dato súper interesante, cuando hablamos de racismo, el racismo contra la comunidad afro existe. Hay una estructura legal porque el activismo afro alrededor ha trabajado constantemente en esta lucha. El racismo ha tenido otras manifestaciones contra la comunidad afro. Entonces se ha establecido respuestas legales hacia esas manifestaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen informes sobre las comunidades afro y el racismo hacia las comunidades afro. Cuando usted lee un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al racismo, no encuentra la palabra indígena, salvo que sea como porque los indígenas están con las mineras les roban las tierras. Y eso puede ser, pero no, el racismo solamente se limita ahí, o sea, queda ahí. Claramente ustedes entienden de qué estoy hablando, saben que si ustedes son blancos, se reconocen blancos, o sea, aceptan que son blancos, si vamos a un bar de clase media, Palermo, podemos tratar de entrar y de hecho disfrazarnos, formateamos nuestras ropas para querer entrar a ciertos lugares, puede que yo quede afuera, ¿no? O sea, saben eso como una opción. O sea, no sé si son conscientes, o tal vez no quede afuera, y yo estoy a la defensiva, eso también podría suceder. Me ha pasado de quedar afuera unas cuantas veces, pero puede que no pase esta vez. Entonces lo interesante es establecer dónde está el racismo, cómo se manifiesta el racismo en el contexto, y de qué forma se traducen estas cuestiones. Nosotros de Identidad Marrón planteamos esta cuestión, bueno, ¿qué es identidad? Hay todo un tema con lo marrón, que de hecho desde las comunidades afro plantean esta cuestión, bueno, pero el colorismo, porque estamos hablando de... Y para nosotros ha sido muy difícil encontrar esto de no nombrarnos indígenas, porque realmente es una respuesta necesaria para el otro blanco. Eso nos ha pasado, es la respuesta necesaria para una blanquitud, de exigirnos a nosotros que nosotros digamos que somos indígenas y que nos vistamos como tal y que yo en este momento le diga hayay a ustedes para que ustedes digan, bueno, no, la verdad que puede ser que sí, puede ser que no. Pero el racismo no, o sea, entre mi compañera Aymara, que es de una comunidad originaria, o mi compañera San, que es hermosa, que es del conurbano, o yo, cuando el guardia del Pharmacity nos pida que dejemos el bolso, la mochila en el locker, no va a ser diferencia entre nosotros. No va a preguntarse cuál de nosotros tres es indígena de comunidad originaria y cuál no. Porque el racismo justamente no pregunta estas cuestiones. De hecho, cuando hablamos de racismo decimos, bueno, pero las razas no existen, ya que no hay razas puras. Entendemos claramente que no hay razas puras. Entendemos que quizás Jones tenga más cara genética afro que yo. Solo que fenotípicamente, o sea, las expresiones son las que llevan a esa estructura social a responder ante los sujetos racializados. Y ese es el cuestionamiento que hacemos. También nos pasa muchísimo de decir, bueno, esta cuestión de, bueno, pero mi abuelo era indígena, mi abuelo era afro, yo soy blanco, pero bueno, soy argentino, y no soy blanco como los otros blancos, o sea, no soy blanco europeo, que es como este colorismo entre blancos, es decir, no soy tan blanco como un alemán, no soy tan blanco como X, pero de esta cuestión es justamente lo difícil que ha sido pensar también la blanquitud en el contexto argentino. De hecho, es muy interesante, si nos ponemos a nombrar a las personas argentinas que trabajan en el tema del racismo,
o las personas latinoamericanas que trabajan el tema del racismo, que son bastante visibles en el contexto internacional. No sé, podemos tener a Rita Segato, que Rita Segato es una mujer blanca. Y no está mal decir que las personas sean blancas, ojo. Como no está, es porque muchas personas se sienten mal cuando sucede esto. Como cuando les decís, bueno, pero puede ser que Rita Segato sea blanca. Y es como, ¡no! Ella es latina, sudaca, su pasaporte de inmigración ahí en España la van a tratar mal. Puede que la traten mal, pero eso sí es xenofobia, claramente. O racismo en otros contextos, eso también se puede decir. María Galindo, de construcción. ¿Está mal decir que María Galindo es una mujer blanca de clase media anarca de La Paz? Posiblemente bastante propietaria. No está mal. No está mal, porque no está mal la descripción. Está mal callar ante estas cuestiones. Está mal decir que si viene Tucumán, tiene ojos claros y es blanca, y que en Bolivia es leída como muy blanca. No está mal. No está mal que estas personas... porque también esto ayuda a descascarar el mito. Porque nosotros planteamos esto, las personas blancas, las personas que están hablando de racismo, también juegan con este juego de, bueno, performateamos. Juzgante te dice, yo soy mestiza, ¿no? Pero como coca y no está mal también, es parte de la libertad. Pero también como no está mal que ella coma coca, más que coca, coquea, una cuyico, lo que sea, y se ponga un cascabel, no está mal decir que es blanca y no está mal decir que tiene ojos claros, porque justamente forma parte de ese capital que ha llevado que la mayoría de estas personas en promedio tienen maestrías hechas en el contexto anglosajón, han tenido becas de doctorado en torno a su trabajo. No está mal decirlo, está súper bien decirlo, pero también está súper bien hablar que a la hora de hablar racismo, las personas blancas pseudo racializadas siguen diciendo que hablando de racismo. De hecho, hay algo muy interesante que se ha dado en el contexto español, voy a terminar, es que mucha militancia, y tengo muchas, no amigas reconocidas, que se fueron a España por primera vez, fueron a Barcelona, fueron a Europa, y dicen, yo soy una persona racializada, pero acá son blancas. Entonces hay algo de yo soy, y buscan en sus antepasados, pero tengo un abuelo indígena, entonces yo toda la vida he vivido por las personas racializadas, y ahora las personas racializadas queremos hablar porque la ley migratoria es más, bueno, el contexto español es bastante complejo, las leyes migratorias en el contexto europeo también lo son, pero este devenir racializado es un devenir identitario que es de nuestra época. Y nosotros del colectivo de Identidad Marrón planteamos esta cuestión. Queremos hablar del racismo en el contexto argentino. Queremos hablar de las personas que en las marchas, ya sea del partido político que sea, las personas que llevan los carteles y cargan las cosas atrás son personas marrones con rasgos indígenas, que no saben, que no dicen que son indígenas, pero son personas racializadas marrones. Y las personas que agarran el micrófono en nombre de la pobreza, en nombre de las desgracias, en nombre de las campesinas robadas, en nombre de lo que quieran, también son personas blancas. Y eso es una coincidencia bastante frecuente. Desde el colectivo nosotros nos llevamos a repensar, y tiro estos ítems y pasan mi contenido, como el tema de la belleza en el imaginario argentino. ¿Qué pasa con... ¿Por qué la tela argentina es tan blanca y en todo caso aparecen solas, personifican personas afro, pero desde una perspectiva de lo estereotipado? ¿Por qué solamente llega a ese lugar? ¿Por qué asumimos que somos como un Netflix latino? ¿Por qué queremos Dear White People y no podemos entender cómo funciona esta dinámica? ¿Por qué queremos que desde el progresismo también suceda esto? ¿Por qué los trabajos precarios son en Argentina lo tienen personas racializadas? ¿Por qué el albañil tiene cara de indígena? ¿Por qué la empleada doméstica tiene cara de... ¿Por qué es más importante para nosotros decir... ¿Por qué el debate del racismo saltó con la temática de apropiación cultural y no saltó con las empleadas domésticas que seguramente muchas compañeras tienen en sus casas y no les pagan los aportes? ¿Por qué no saltó con que las empleadas domésticas no tenían derecho laboral hasta el 2012? Las empleadas domésticas no tenían derecho laboral. Entonces, ¿por qué pasan estas cuestiones? ¿Qué sucede en el cine? ¿Por qué el cine es blanco? ¿Por qué hasta el cine de Lucrecia Martel plantea la mucama como la marrón medio indígena que está por ahí? ¿Por qué? ¿Qué termina pasando para que todo devenga en eso? Esos fueron nuestros planteamientos. ¿Por qué la comunidad LGTB es súper cute, súper copada, súper genial, pero a su vez, tipo, si hacemos un conteo de los activistas LGTB, sabemos que son el 99% blancos y hay un token, que eso también pasa mucho que utilizan personas racializadas como token, y hay una persona racializada como un token para legitimar todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué los que sean gays no sean gays? ¿Qué son tokens? ¿Qué? Uno tirado en el medio de los otros.
Un token. Un token es una pieza que se pone entre otras para decir, bueno, acá hay diversidad. Como por ejemplo en el caso de Trudeau con sus gabinetes. Tiene como múltiples, para afuera es múltiplemente diverso y es una forma de utilización de... Para hacerse los diversos. Sí. Totalmente. Que de hecho el presidente de El Salvador utilizó también esta estrategia. Es muy común en política. Y el presidente de El Salvador te encontré el aborto, te encontré lo que te encontré todo, pero utilizó esta dinámica de que se ve diverso. Porque no hace falta ser diverso, hace falta verse diverso. Que es diferente. Entonces, desde esta cuestión, nuestros planteamientos son estos, porque quizás el contexto teórico tampoco sea muy trabajado, porque en América Latina no se ha hablado de racismo, al menos para las personas indígenas que no son de comunidades indígenas, al menos para Yalitza. ¿Por qué? Porque Yalitza fue un golpe. ¿Por qué Roma fue un golpe? Si la película no está buena, sabemos, la fotografía es genial. La fotografía es genial. Cuarón siendo el niño que es el futuro, personificado por ese niño pequeño que ve 2 o 3 vidas para atrás y vuelve, también es genial. Pero la historia de la empleada doméstica precarizada no es una novedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la primera empleada doméstica que tiene cara de indígena? ¿Por qué parece indígena? ¿Por su fenotipo es indígena? ¿Qué hace? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué tanto porque el racismo nos sirve, eso también nos pasa, el racismo nos sirve desde lo impuesto. O sea, nosotros, decimos, bueno, el racismo es esto, las comunidades indígenas, los mapuches, Chinobili, el contexto norteño, las mujeres y niñas abortan, mueren, las mujeres indígenas, la niña huicha abusada, muerta. Y con eso, quiero dar paso a mi compañera, que hay algo que se habla mucho sobre el abuso de las mujeres indígenas y demás, y cómo se ha utilizado estratégicamente esto en la campaña de aborto. Yo no hablo de feminismo, también, se lee ahí 1000 cosas más, pero no me parece, no me compete. Pero se ha utilizado esta cuestión de hablar de las mujeres indígenas para decir, bueno, las pobres mueren, pero los pobres no son un cartel. Entonces, nada, mi compañera forma parte de la campaña de aborto, Sandra San, y la amo un montón. Por ahí tomando esto que vos decís, que tiene que ver con cuáles son mis pertenencias, mis identidades. Soy parte del colectivo de Identidad Marrón, junto con otros copas que venimos ahí activando la visibilidad, las estrategias, los microracismos, todo lo que tiene que ver, digamos, con nuestras identidades, esta identidad marrón de la que hablamos, que como seguramente dijo Foma y remarcó, que no es una cuestión de color, sino que es una cuestión de una reivindicación identitaria, es una reivindicación política también esta identidad. Soy una activista feminista del conurbano noroeste, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, también de la región noroeste. Soy graduada de la Universidad del Conurbano, soy licenciada en Políticas Sociales, tengo ahí un tránsito en el ámbito académico y también activista feminista desde hace mucho tiempo en nuestra región del conurbano. Una de las cosas, digamos, que tienen que ver que hoy, digamos, se está hablando bastante, digamos, de la presencia, de los activismos, de las reivindicaciones y todo lo que tiene que ver en el conurbano, ¿no? Y se le da, digamos, así como una impronta de muchas personas que hablan del conurbano, y quizás a veces sin ser del conurbano, y hablan desde una mirada por fuera. O sea, por lo menos en lo que a mí respecta, digamos, el análisis que puedo llegar a hacer, la presencia de las universidades del conurbano en los últimos tiempos han sido una gran herramienta y un gran elemento, digamos, de que las personas que allí vivimos podamos acercarnos, estudiar, formarnos en su estado municipal, en el área de género de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, y eso, digamos, tiene algo, digamos, de particular, digamos, de aportar, digamos, desde nuestra formación, desde los mismos lugares donde vivimos y nos formamos, y también poder reproducirlo en los mismos lugares donde vivimos y estamos cerca, que eso, digamos, tiene que ver también con poder contextualizar, quizás de otra forma, lo digo mejor, pero sí de una forma, digamos, que pueda entender las problemáticas que transitamos quienes habitamos esos territorios que tienen la característica de ser territorios periféricos, conurbanos, de hecho, digamos, que se construyen, digamos, desde una identidad al margen, desde una identidad donde hay un montón de cosas que quedan por fuera, donde la llegada del Estado, digamos, tiene una determinada característica, ¿no? Tiene una presencia
fraccionada, segmentada, digamos, el Estado está, digamos, cuando se habla de Estado ausente creo que es, digamos, bastante erróneo decir el Estado ausente, el Estado está de una determinada manera, que seguramente a veces no nos beneficia, como sucede, no sé, en el ámbito no sé, educativo. Yo también, además de dedicarme a las políticas de género, en este caso, también soy docente y tallerista en educación sexual integral, y eso también lo vemos reflejado en cómo, digamos, es o llega, digamos, lo educativo, ¿no? ¿Cuáles son las características de las escuelas, ¿no? Una de las cosas más visibles que podemos ver es que hace unos días se cumplió 1 año de el asesinato de Sandra y Rubén a manos de la desidia del Estado, y eso, digamos, es el reflejo de lo que sucede, y de hecho, digamos, sigue sucediendo todas las semanas. Escuchamos que, digamos, se incendia una escuela, que explota una estufa, que llegó el invierno y hay clases que están suspendidas, cuando llueve se terminan suspendiendo las clases, y bueno, y eso no se visibiliza, y eso tiene que ver concretamente con el recurso que no está presente cuando, bueno, después discursivamente, obviamente sabemos de parte del Estado, es que, no sé, en la provincia de Buenos Aires discutamos con los chicos y chicas adentro de las aulas, ¿no? Lo cierto es que eso, digamos, muchísimas de las escuelas no sucede y nadie dice nada, digamos, cuando las clases están suspendidas, porque, no sé, en Moreno las clases están suspendidas hace un montón de tiempo, los docentes hacen lo que pueden, todos los malabares posibles para poder garantizar que se brinden las clases. Y bueno, y después también implica que, no sé, otras situaciones que no son visibles. Y que tienen que ver con las características de esos territorios, que nuestra presencia o nuestros activismos desde las diferentes dimensiones en las que interactuamos, yo en particular desde mi activismo feminista, digamos, esa visibilización también, invisibilización también es, digamos, desde nuestra práctica. Cuando se habla de no sé, la lucha por el derecho al aborto, y se hace mucha centralidad en lo que sucede en determinados territorios. Cuando hablo de determinados territorios, son los territorios más hegemónicos, que es Ciudad de Buenos Aires, o quizás con mucha suerte alguna ciudad, digamos, importante de nuestro país, como Rosario o Córdoba. Pero lo que sucede es que no se visibilizan las militancias que suceden en otros lugares donde venimos activando desde hace muchísimo tiempo por el hecho, digamos, de querer instalar la lucha, de querer que se hable de determinadas temáticas, y que además están atravesadas por múltiples problemáticas que hacen de que no se pueda abordar de la misma forma el acceso o la lucha por el derecho al aborto de lo que se puede, no sé, abordar en Capital Federal, y lo que sucede de la forma que se aborda en el conurbano bonaerense. Pero sin embargo, digamos, nuestra práctica y nuestro activismo está siempre presente, y ahí está atravesado también porque quiénes son, digamos, receptoras, o quiénes son las que, con las quien hablamos, ¿no? Esto que recién decía Joma. ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de las mujeres que mueren por abortos clandestinos, de las pobres que mueren por abortos clandestinos? Durante el debate del año pasado, que hoy se cumple justo un año, porque bueno, hoy a la madrugada es cuando, digamos, el Senado, digamos, no aprobó, no tuvimos la otra medida de sanción que faltaba para tener la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Durante muchísimas de las intervenciones, tanto a favor como en contra, se habló de una determinada mujer que era la víctima de los abortos clandestinos, que eran las mujeres pobres que morían, ¿no? Pero sin embargo sabemos que las consecuencias del aborto clandestino no es solamente, no quiero decir solamente como, digamos, subestimando, pero sino que también son un montón de otras cosas que hacen de que hablemos del aborto. Porque, digamos, la gran movilización, una de las, creo, mayores movilizaciones y concentraciones que se han dado en el país producto, digamos, de esta lucha, que digamos que en ella confluyen un montón de otras experiencias y que no se dio de un día para el otro, sino que esa gran presencia, una de las cosas que nos preguntamos es que ¿qué otras cosas no se dicen? Porque se está utilizando y se habla de las mujeres pobres que mueren por abortos clandestinos, pero también me pregunto cuántas otras cosas les afecta a las mujeres pobres de las que no se salen a la calle. Entonces una de las cosas que yo creo que no estamos hablando también es de nuestros deseos, del goce, de lo que significa el acceso al derecho al aborto, que tiene que ver con la libertad, ¿no? Con la libertad de todos los cuerpos. Pero ahí, digamos, está de alguna forma
siendo bastante utilitarista, ¿no? Esto de hablar de las mujeres pobres, y cuando hablamos de esas mujeres pobres, sabemos quiénes son esas mujeres pobres, no se dice, digamos, así como explícitamente, pero hablamos de las mujeres pobres que habitan los barrios pobres, los lugares donde están las pobres, de las provincias donde están las pobres, no sé, la mayor cantidad de, no sé, de embarazos adolescentes están en las provincias, no sé, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, en las provincias, digamos, donde hay mayor cantidad de personas que son marrones. Cuando queremos hablar y cuando visibilizamos esta identidad que tiene que ver con nuestras corporalidades, este color marrón, no solamente tiene que ver con que, bueno, hablemos de colores, sino tiene que ver cómo hablemos de los lugares que ocupamos, de esos lugares donde estamos, en los barrios de donde estamos, las escuelas, a donde van los niños y niñas que habitan los barrios pobres del conurbano, son de una determinada característica. Cuando se habla de los pibes chorros que andan con gorrita, digamos, son determinados pibes. Cuando hablamos de las mujeres presas, ayer nos enteramos que una mujer murió a causa de una complicación médica en un hospital, estando detenida, y hacía 4 años que estaba detenida por haberse realizado un aborto. Al parecer fue un aborto espontáneo, pero mi pregunta es, digamos, ¿por qué no nos enteramos? Hace 4 años que estaba ella ahí, producto de, acusada de haberse realizado un aborto, y al parecer fue como similar al caso de Belén de Tucumán. Entonces ahí sí tiene que ver, digamos, a quienes prestamos atención. Lo que sucede es que no prestamos tampoco atención a lo que les sucede a las mujeres que están presas. Entonces, para nosotros hablar de racismo, cuando hablamos de racismo, de lo que queremos hablar es de aquellas otras identidades que no están visibles y que sin embargo tienen una presencia inmensa, digamos, es cotidiana, ¿no? Y esas personas no están en todos los lugares y creo que es importante, digamos, que empecemos a pensar y que de verdad nos cuestionemos cuando hablamos en particular del feminismo. Creo que cuando nos referimos e interpelamos el feminismo, porque creemos que el feminismo es uno de los ámbitos que tiene las condiciones para poder dejarse interpelar. Y a eso llamamos, ¿no? A interpelar esas prácticas y que de verdad podemos pensar en esos feminismos de los que hablamos, que tienen ese carácter interseccional, ¿no? Gracias.